Bueno, pues no todo el mundo era vikingo en Escandinavia, no todo el mundo fue vikingo, no, evidentemente. Tú no eras un vikingo, tú hacías el vikingo o, digamos que más correctamente, tú te ibas de vikingo por ahí. Me parece que los vikingos son un ejemplo muy bueno de lo que pasa cuando tienes una información sesgada, pero también parca, por decirlo de alguna manera, que al final todo lo que construyes sobre ellos es un poco más tu imaginación y lo que tú crees de ellos que lo que en realidad fue. Somos herederos un poco de todo lo que se forjó, en aquel momento. Soy Laia San José Beltrán, de Valkyries Vigil en redes sociales, y soy historiadora, investigadora y divulgadora de mundo nórdico, especialmente vikingos. Y en esta charla vamos a hablar de todo lo que he aprendido estos 10 años de investigación y que he plasmado en mi libro La huella vikinga. Gracias, Laia, por estar en Vidas Ajenas. Gracias a vosotros por invitarme. Vale, vamos a hablar del contenido de tu libro La huella vikinga, ¿no? La primera pregunta es muy tonta, pero ¿qué tienen que ver los vikingos con Juego de Tronos? Es muy tonta, pero no es tonta, o sea, no hay preguntas tontas, y me la hace mucha gente. Lo pusimos un poco como gancho a la hora de explicar un poco de qué iba a ser el libro para que a la gente le resonase un poco, porque al final siempre cuando estás en un lugar común la gente tiende a empatizar más. Pero es verdad que Juego de Tronos tiene muchas reminiscencias, como un poquito de trasfondo de la literatura nórdica medieval, de la mitología nórdica también, pero igual que lo tiene, por ejemplo, El Señor de los Anillos, entonces jugamos un poco con él. Hay un capítulo en el que yo hablo mucho de Winter is Coming como una alegoría de ese Ragnarok, de ese final del mundo, de la mitología nórdica, pero que en Juego de Tronos también es un poco esa especie de cambio climático que está como telón de fondo de todo lo que está pasando, pero en realidad es lo más importante de lo que está pasando en la serie, ¿no? Y fue un poco enlazar eso con la mitología nórdica, con nuestro propio mundo actual, ¿no? Que también estamos un poco ahí con todo lo que nos va pasando, pero con el telón de fondo del cambio climático detrás. Vale. No sé si tenemos un lío con los vikingos, pero ¿qué nos pensamos que eran? Claro, es que yo creo que empecé el libro con eso, ¿no? De vamos a definir un poco primero qué son los vikingos, porque son muy famosos, todo el mundo, si le preguntas a cualquier persona, un vikingo, tiene la imagen en la cabeza seguro, pero no tenemos tan claro qué fueron o qué hicieron o a qué se dedicaban exactamente. Al final, cuando hablamos de vikingos pensamos mucho, pues igual que podríamos asociarlos con romanos, egipcios, españoles, porque los vemos como una etnia súper homogénea y en realidad no lo eran. Los vikingos en realidad, pues, como dice el capítulo del libro, un vikingo se hace, un vikingo no nace, que era también pues, para parafrasear un poco a Simone de Beauvoir, que era ahí para meter un poco la cuñita. Entonces tendemos a pensar en ellos como algo súper homogéneo, como gente que todos pensaban lo mismo, todos hacían lo mismo, todos vivían de la misma forma, todos se dedicaban a lo mismo. En realidad Escandinavia en aquel momento, pues entre el 750 y el 1050 más o menos, es un territorio súper heterogéneo en un montón de aspectos. Así que lo importante al principio de todo era poder situar, pues eso, qué es un vikingo, y al final pues un vikingo es una persona que durante una época concreta y un tiempo determinado, sobre todo cuando es joven, me gusta pensarlo un poco como el Grand Tour, como ese Erasmus que se hacían un poco, generalmente son hombres jóvenes, pero también sabemos ahora que había mujeres también, pues cogían el petate y pues se iban a saquear. Lo que diferencia a un escandinavo de antes de la era vikinga con un escandinavo de después de la era vikinga, o sea, su periodo ya medieval, es que en esos 300 escasos años se van a dedicar a saquear, que es algo que no habían hecho antes. Y eso es lo que les va a dar pues esa denominación, esa idea que tenemos nosotros hoy en día. Pero no todo el mundo lo hacía. Vale, ¿era como un oficio? Era un oficio, sí, sí. De hecho, tú no eras un vikingo. Tú hacías el vikingo o, digamos que más correctamente, tú te ibas de vikingo por ahí. Y eso es básicamente, o sea, al final, si lo tenemos que, para usarlo con palabras nuestras y para que lo podamos entender nosotros hoy en día, básicamente es eso, una actividad a la que se dedicaban un tipo de personas durante un tiempo concreto. Hay muchísima gente en Escandinavia que nunca hizo el vikingo, entonces podríamos decir, bueno, pues no todo el mundo era vikingo en Escandinavia, no todo el mundo fue vikingo. No, evidentemente, lo que pasa es que, bueno, a los historiadores y a las historiadoras nos gusta mucho lo de poner periodos, poner nombres, hacer nuestras casillitas, nuestros compartimentos, y nos funciona muy bien hablar de era vikinga para tener un poco esa delimitación de un periodo muy concreto de la historia de Escandinavia, que es eso, unos 300 años escasos, en los que se dio un fenómeno muy importante y que de hecho no solo fue un fenómeno
que modeló Escandinavia, sino que modeló el resto de Europa. Entonces, pues bueno, para delimitar un poco hablamos de era vikinga, pero bueno, no todo el mundo era vikingo, no todo el mundo hacía el vikingo, hay gente que no salió de su granja y vivió tranquilamente, ¿sabes? ¿Estos 300 años es lo que llamas un periodo bisagra? Para mí sí, para mí y para la mayoría de gente que estudia la era vikinga sí, porque de nuevo cuando pensamos en vikingos, por las pelis, por las series, por lo que hemos leído, pensamos en paganos, 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 estructura tribal, sociedades poco jerarquizadas, pero en realidad en la era vikinga ya ha empezado a haber un pequeñito proceso de cristianización, entonces para mí esos 300 años son, de hecho si tú viajas a cualquier museo en Escandinavia, si tú te paseas por su parte de la prehistoria, que es donde estarían insertados los vikingos o la era vikinga es la etapa final de su prehistoria. Y es ese momento en el que, bueno, pues vienen de una sociedad pagana, de una sociedad tribal, de una sociedad con una serie de características culturales, lingüísticas, económicas, sociales, y durante esos 300 años es cuando se produce todo ese proceso de cristianización, de jerarquización, de aparición de las primeras monarquías, de introducción también del latín para algunas cosas, aparecen los primeros estados como lo que luego serán Noruega, Suecia y Dinamarca, que bueno, a nivel de fronteras no se parecen en nada porque al final se han estado peleando hasta hace casi 4 días y las fronteras son muy nuevas, pero sí que es ese proceso en el que estos 3 países van a empezar a convertirse en entidades políticas propias, independientes las unas de las otras, y bueno, pues van a adoptar monarquías cristianas, se van a cristianizar, van a adoptar moneda que antes no tenían, van a cambiar su forma de organizarse, su forma de vivir, su forma de pensar, su religión, porque adoptarán el cristianismo. Entonces, es un periodo en el que van a pasar muchas cosas hasta que desemboque en eso, en su época plenamente medieval, y ya puedan jugar con el resto de países europeos que hasta entonces pues no podían, porque claro, queda feo, ¿no?, intentar casar a lo mejor a tu hija con el rey de algún otro país para tener unas relaciones económicas y comerciales mientras te estás dedicando a saquearle, porque como tú eres pagano, pues a ti te da igual saquear. Debió ser un impacto pasar, como dices, de la prehistoria a entrar en contacto con reinos medievales de Europa, ¿no? Sí y no, porque tendemos a ver a Escandinavia como algo ahí que está como Roma no pasó por allí, como no fueron absorbidos por el Imperio Romano, parece como que están ahí sin hacer nada, sin enterarse de nada, y en realidad sí que es verdad que, si también pensamos en Escandinavia, pues las zonas del norte de Noruega o de Suecia están muy lejos de lo que sería Europa central, pero Dinamarca, por ejemplo, está muy cerca de Europa, de hecho, el límite del Imperio Romano tocaba con el borde de Dinamarca, y de hecho sabemos que, por ejemplo, en Dinamarca muchas personas, sobre todo soldados jóvenes, se enrolaban para servir como mercenarios al Imperio Romano. Entonces, contactos tenían, conocimientos tenían, intercambios comerciales tenían. De hecho, se cree que incluso los propios dioses escandinavos, los que han pasado a la historia, por decirlo de alguna manera, los que conocemos, Odín, Thor, esta estructura, tienen un puntito de influencia romana detrás. Ajá. Y hay muchísimas armas, por ejemplo, en yacimientos arqueológicos de Dinamarca, que tienen inscripciones a dioses romanos o figuritas. Entonces, contacto tenían. Pero es verdad que se mantenían bastante al margen porque Escandinavia, salvo alguna zona más del Báltico, es de los últimos territorios paganos, que es el último reducto pagano casi que queda en Europa. Entonces, para la gente no debió ser un trauma porque es verdad que se hizo como muy poquito a poco. Es un periodo muy largo de 300 años y luego, claro, es verdad que pues eso, nos gusta poner fechas. No es que de repente un día se levantasen cristianos y monárquicos y todo, es que es un periodo y es un proceso lento. Es verdad que a lo mejor Dinamarca, por estar más cerca del resto del continente, lo adoptó antes, y en algunas zonas de Noruega y de Suecia, pues aquello fue lento. De hecho, yo que sé, hay zonas de Noruega o de Suecia en las que el pozo folclórico del paganismo ha seguido hasta el siglo XIX en algunas cosas, porque son sitios súper aislados, que no han tenido casi contacto. O sea, quien haya viajado, por ejemplo, a Noruega, que haces una ruta por los fiordos, es que hoy en día hay poblaciones a las que solo puedes llegar en ferry, todavía. Entonces, claro, imagínate, eso hace 1000 y pico años. Que allí llegase, que el rey se había cristianizado y que a partir de ahora tenías que rezarle a otro dios, pues igual le llegó 300 años después. Y si le llegó, dijo, ¿y qué va a venir aquí a decirme qué? Si no va a venir, pues yo sigo a lo mío. Entonces es muy guay porque son zonas en las que queda ahí en algunas cosas un sincretismo religioso y cultural y folclórico súper interesante. Y hablabas también de cómo la época, o era, no sé cómo llamarla,
la época vikinga había configurado Europa y en qué sentido lo había configurado. ¿Te refieres a la transmisión de ideas? O... Sí, a la transmisión de ideas y al hecho de empezar a aglutinar espacios y territorios, ¿no? O sea, por ejemplo, Europa, aparte de Asia y demás. Cuando cae el Imperio Romano, de hecho eso les pasa a los vikingos, ¿no? Una de las, y me estoy adelantando a la pregunta, pero una de las causas, o que se cree que una de las posibles causas del inicio de la era vikinga, y que los vikingos tuviesen que salir a buscarse la vida a otros sitios, sobre todo a nivel de contactos comerciales y de saqueos, es que las rutas económicas y las rutas culturales que había forjado el Imperio Romano a partir del siglo V y el VI, cuando ya ha caído el Imperio Romano, se desintegran. Entonces ya no tienen los comercios, el tipo de comercio que tenían antes ya no lo tienen, el tipo de contactos que tenían antes ya no lo tienen. Ahora Europa pues está toda diseminada en muchos estados incipientes, la mayoría pues germánicos y demás. Entonces el hecho de que estas personas del norte de Europa empiecen a saquear, empiecen a salir, claro, en el libro está el número exacto, ahora de memoria no me acuerdo, pero vamos a llamarlos los vikingos, aunque sabemos que no eran algo homogéneo, son una de las sociedades, por decirlo de alguna manera, que más contactos, más lejanos y con más lo que hoy serían países, por ejemplo, tuvieron en su época. Eso hace que se abran nuevas vías de comercio, nuevas vías de desarrollo. Hay muchos países que una vez empiezan o incipientes países que una vez empiezan a recibirlos, dicen, bueno, igual nos tenemos que organizar un poco mejor porque viene esta gente de fuera. Entonces, al final, todas esas salidas, todos esos contactos hacen que Europa vaya como configurándose hasta lo que es hoy, que en realidad pues somos herederos un poco de todo lo que se forjó, en aquel momento. Que se echaran al mar a saquear o a abrir rutas comerciales también tiene que ver con cierta superioridad tecnológica, ¿no? Sí. A la hora de construir barcos. No sabemos en qué momento, entre el 700 y el 800 pasa algo, y es que sus barcos mejoran un montón. Sabemos que es este periodo porque sabemos que los del 700 no tienen quilla, no tienen vela, y los del 800 ya sí. Entonces, que a los barcos les pongan una quilla y que eso les permita poner una vela, les va a permitir navegar mucho más lejos. Pero al final los vikingos, o por ejemplo Escandinavia, hasta aquel momento lo que hacía era navegación de cabotaje, de un sitio a otro. Es verdad que por la propia orografía del territorio son una sociedad que desde el Neolítico, o sea, desde la Edad del Bronce, tienen el agua, el mar, los barcos en el ADN, o sea, sus petroglifos la mayoría son barcos, porque es un elemento indispensable. En su día es lo que decíamos antes, ¿no? Hay sitios a los que hoy en día solo puedes llegar en ferry, a no ser que venga Noruega con sus millones y te plantee una autovía. Entonces, en aquel momento igual, el barco es un elemento indispensable, entonces son absolutamente conocedores de esa tecnología y están acostumbradísimos. Pero no es que no existiese la vela antes, o sea, la vela en otro tipo de embarcaciones, en otras culturas y en otras sociedades está, pero ellos no la practicaban. Pero de repente pasa algo, aparece ese nuevo barco, además son barcos, lo que se llama con construcción de casco tinglado o tingladillo, que es un barco, digamos que todo se hace con unas tablas que se superponen, son súper ligeras, pero a la vez son súper robustas. Son barcos que tienen, por ejemplo, los barcos de guerra tienen muy poquito calado, y eso significa que puedes llegar hasta la mismísima orilla, bajarte, saquear, volver a meterlo todo y salir. Son barcos que no tienen que dar la vuelta, o sea, salen directamente. Entonces, hay muchas cuestiones, hay muchas posibles causas de por qué de repente a esta gente en ese momento les da por empezar a hacer algo que no habían hecho hasta entonces. Que no es que no se peleasen, se peleaban con los de, o sea, toda Escandinavia siempre pensamos en los países escandinavos como llevándose súper bien entre ellos, súper hermanos todos y tal, y bueno, pues en aquel momento no, pues como cualquier sociedad talagreña estaban entre ellos, pues y tenían contactos con otros sitios, con el Báltico, o sea, hay arqueología para parar un tren de contactos comerciales y culturales, pero hay algo que pasa que les hacen tener esa necesidad de salir, pero a saquear, y a saquear de ese modo tipo rapiña, ¿no? De llegar, que al final es como, han pasado como guerreros súper valerosos a la historia y tal, y lo que hacían era un poco, llego a un monasterio, si está vacío mejor, si tiene 3 monjes indefensos mejor, me cargo a los monjes y me llevo todo lo que tienen allí. Quiero decir, valeroso y honroso, pues a nuestros ojos tampoco lo es mucho.
Pero era fácil, era muy sencillo y hay muchísimas teorías distintas de por qué empezó este fenómeno. Y no hay una sola que te lo pueda explicar y seguramente según la zona de Escandinavia debió tirar más una u otra. ¿Y llegaron tan lejos como hasta América? Sí. Sí, lo que pasa es que no como a algunos en América les gustaría creer que llegaron, ¿no? Porque al final, sí, o sea, llegaron a Norteamérica. Llegaron a lo que sería la península de Terranova, en el Labrador, que sería ahí pues, en la parte de arriba de Canadá, que si uno dices, oh, qué lejos, si uno coge un mapa y mira dónde está Groenlandia y mira dónde está esa zona, está muy, muy cerca. O sea, era el siguiente paso natural de su proceso de colonización del Atlántico Norte. O sea, al final los vikingos, pues, de Noruega a las Islas Británicas, las Hébridas, las Orcadas, Islandia, Groenlandia, pues el último paso era llegar hacia allí. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias no es un sitio que prosperase a la hora de colonizarlo como colonizaron Islandia, Groenlandia. Más que nada porque, por ejemplo, en Islandia no había nadie. Se cree que a lo mejor había algunos monjes irlandeses que se habían ido allí de retiro espiritual y cuando llegaron estas gentes de Escandinavia dijeron, pues nos vamos yendo porque esto no me interesa. Luego en Groenlandia es verdad que tampoco había mucha población y bueno, pues la que había se pudieron repartir bien. Pero es verdad que cuando llegaron a lo que sería Norteamérica, que es lo que en las sagas aparece como Vinlandia, pues encontraron con que allí sí había gente, había nativos americanos que a los que no les hizo ninguna gracia que esa gente llegase, eso según las sagas. La arqueología nos dice que seguramente para asentarse allí con el tipo de condiciones de vida que había, les daba igual quedarse en Groenlandia o en Islandia, pero que sí que era un sitio bastante interesante para tener contactos comerciales. Entonces, seguramente lo que hicieron fue tener algún tipo de yacimiento, un tipo pues como de granja, pero no un asentamiento permanente, sino algún tipo de asentamiento para, pues llego aquí, reparo mis barcos, me he traído lo que tenía que comerciar, tengo contactos con la gente que hay aquí, intercambiamos nuestros productos, nuestras cosas, nos volvemos y a lo mejor dentro de 6 meses volvemos. Y sabemos por documentos que esto no fue 2 viajes y se acabó. Seguramente hasta la pequeña edad del hielo del siglo XIV-XV, cuando vivir en Groenlandia se hizo absolutamente imposible y se despobló Groenlandia, hasta entonces esos contactos comerciales entre escandinavos y nativoamericanos se siguió dando. ¿Y eran campesinos? Básicamente. Básicamente. Lo que no sé si acaba de entender es cómo unos campesinos llegaban a construir barcos, o no sé si los alquilaban, o no sé. Había un poco de todo, o sea, también es que es eso, o sea, las series nos han hecho, no sé, es que por ejemplo, si hemos visto la serie Vikingos de History Channel, el personaje de Floki, que es el constructor de los barcos, que se hace un barco gigantesco en 3 meses él solo, sí. Eso no sucede, o sea, eso no sucedía. Sí, se han hecho recreaciones de cuánto tiempo debía costar construir un barco y con mucha mano de obra costaba meses construir un barco. Entonces, quien tenía mucho poder seguramente tenía un barco. Pero, por ejemplo, las sagas también nos cuentan que para algunas expediciones se pedían prestados los barcos o incluso se alquilaban los barcos. Y luego, a mí me gusta imaginármelos también un poco como pequeñas empresas de autónomos, de somos 5 tíos que queremos salir a hacer que no siempre tiene que ser una expedición de saqueo, que puede ser una expedición comercial o cualquier otra cosa, y decir, bueno, pues se lo rentamos a alguien, se lo alquilamos a alguien, o nos lo construimos entre todos porque tenemos intención de, bueno, pues seguir juntos todo este tiempo y seguir pues viajando nosotros. No todo el mundo tendría barco en el sentido de que todo el mundo tendría una barcaza para moverse por el territorio, porque si no era imposible. Barcos como los que vemos en las pelis, no es que no los tuviese todo el mundo, es que algunos ni existen seguramente. Hemos encontrado muy pocos restos de esos barcos tan gigantescos. Pero bueno, estaban. Y hablabas de las sagas como fuente, pero ¿hasta qué punto es fácil o difícil hacer historiografía vikinga? Si la tenemos que hacer solo con las sagas es complicado, porque al final son documentos importantísimos, no solo a nivel historiográfico, sino a nivel cultural y literario. O sea, es un tipo de producción literaria que no se da en ningún otro sitio. Pero es verdad que como fuente histórica son muy complicadas, porque al final no dejan de ser documentos que se escriben a partir del siglo XII o XIII, esto quiere decir mínimo 200, 300 años después del final de la era vikinga, se escriben en Islandia, que Islandia es como el último reducto colonizado de lo que sería pues, la era vikinga, pero al final se centran mucho en la historia de Islandia. Entonces, para conocer cosas de Islandia igual están bien, pero para conocer cosas a lo mejor de lo que en su momento eran Suecia, Noruega o Dinamarca es más complicado porque tienen más distancia.
y sobre todo son documentos cristianos. Están escritos en periodo cristiano y están escritos seguramente por mano de obra cristiana. No solo hombres, porque hoy en día se están empezando a analizar algunas sagas y ya hay hipótesis de que algunas seguramente están escritas no por una mujer, sino a lo mejor por un grupo de mujeres, como por ejemplo la saga del Valle de los Salmones. Se cree que la forma que tienen de hablar los personajes femeninos, las vivencias que tienen los personajes femeninos en esas narraciones, seguramente son mano de mujeres y no de hombres, pero cristianas igualmente también. Y tienen un propósito, que es literario. Tienen el propósito pues, de narrar acontecimientos, de entretener y de embellecer algún tipo de historia que luego te puede servir para alguna otra cosa. Así que como documento histórico son complicadas. Pero bueno, tenemos que trabajar con ellas porque para algunas cosas es el único documento histórico del que disponemos. ¿Y fuentes de aquel periodo? Fuentes de aquel periodo tenemos lo que serían fuentes indirectas. O sea, los vikingos son una sociedad, o fueron una sociedad, o un grupo de personas, o como queramos definirlos, sí. Prácticamente ágrafos. O sea, tenían escritura, tenían idioma, hablaban nórdico antiguo, que es como el embrión de lo que luego será noruego, sueco, danés y demás, y tenían un sistema de escritura que era el alfabeto rúnico, pero usaban muy poco. O sea, hay inscripciones rúnicas en piedras rúnicas, pero las piedras rúnicas son una especie de monolito que sirve pues, como un mojón de estos que te encuentras en el camino al principio de una granja o en un puente, y sirven un poco para lo mismo, ¿no? O sea, son piedras que te dicen, yo fulanito de tal hice erigir esta piedra en honor a mi padre, que se acaba de morir de expedición no sé dónde y tal. Entonces, la información que te dan es muy interesante para algunas cosas, pero es muy escasa. Luego, por ejemplo, apenas salen mujeres en las piedras rúnicas, porque la mayoría las hacían construir hombres para otros hombres, con lo cual ahí tenemos ya otro tipo de sesgo. Y luego tenemos inscripciones rúnicas en algunos objetos, que es lo que nos ha llevado muchas veces a pensar en los vikingos como súper practicantes de magia, porque como son inscripciones de las que no tenemos ni idea de lo que significa, pues esto tiene que ser un encantamiento seguro. Pero luego, por ejemplo, se siguieron usando en Noruega hasta el siglo... Bueno, se siguieron usando en partes de Suecia hasta el siglo XIX, pero en Noruega, en Bergen, que es una ciudad construida absolutamente, el barrio antiguo, en madera. Eso se ha quemado varias veces. Pues una de las últimas veces que se quemó, creo que fue en los años 50, les aparecieron un montón de sticks, que son palitos de madera con inscripciones rúnicas del siglo XV. Y algunas son súper divertidas porque no tienen nada de glamuroso. Alguna es un stick que pone «vente a casa», que a lo mejor la mujer se lo daba a no sé quién para que se lo diese al marido como una especie de el mensaje de texto del momento, y algunos son absolutamente obscenos, de no sé quién se ha tirado a no sé quién, gente insultando. Entonces, bueno, tenían un sistema de escritura muy interesante, pero del que nos dejaron muy poco. Entonces, claro, lo que ellos pensaban de sí mismos y de sí mismas, lo que ellos pensaban, lo que creían, pues no lo sabemos. Entonces lo que tenemos son fuentes indirectas, que es todo aquello que nos dejaron escritos sobre este periodo otros. El problema es que esos otros son figuras sumamente sesgadas en algunos casos, porque al final, por ejemplo, los anales cristianos, al final unos anales cristianos es como una especie de diario en el que apuntas por días lo más reseñable que te ha pasado ese día. Claro, llegaron los vikingos y nos saquearon, llegaron los vikingos y asesinaron a 3 monjes. Claro, la imagen que te da es un poco complicada. Complicada en el sentido de que no es imparcial, te está dando la imagen de un periodo concreto, de un tipo de gente muy concreta, no toda una realidad que vivía en Escandinavia en aquel momento. Pero luego, por ejemplo, las fuentes árabes son súper divertidas, porque las fuentes árabes sobre todo nos hablan de contactos con varegos, que son los, por decirlo de alguna manera, los vikingos de Suecia, que en vez de ir hacia el oeste a saquear, esto es muy simplificado, ¿no? Pero lo que hacían era ir hacia el oeste, mayormente a comerciar. Claro, se los encuentran en un contexto muy distinto. Ya no es un contexto de guerra, que siempre puede haber un escarceo por ahí, que la venta de algo no salga bien y acabes con un espadazo, pero son contextos muy distintos. Y claro, son personas muy distintas, porque a ver, es evidente que no todas las personas somos iguales según donde vivimos, pues en el siglo XI, XII tampoco. Entonces es muy gracioso porque muchos viajeros árabes que dejaron cosas escritas sobre los vikingos se maravillan porque los ven altísimos, rubios y muy guapos, pero luego se escandalizan porque son unos pedazos de guarros que no se lavan casi, se duchan todos con el mismo agua. Sin embargo, los cristianos en Inglaterra pues los veían demasiado limpios porque consideraban que se duchaban más que ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, son visiones como súper... Y bueno, uno de los problemas de estas visiones es que ha generado luego con el tiempo estereotipos de, pues por un lado, esa sociedad, como todos guerreros que solo saqueaban, la violencia y tal,
Y por el otro lado nos ha dejado ese estereotipo de todos rubios, todos altos, todos guapos, porque 3 señores árabes en un momento concreto pues se cruzaron con una caravana en la que pues todos debían ser medio rubios y fliparon bastante. Entonces, claro, son fuentes interesantes, pero nos han dejado pues algún que otro sesgo por el camino. Es curioso lo de las runas, porque es verdad que tiene como un aspecto esotérico que Sí. no sé, nadie se explica, ¿no? Desde... A ver, yo no me lo explicaba, o sea, pensaba, joder, ¿qué hace la gente haciendo esto? Hasta que me puse también un poco a escribir el libro y tirando un poco, claro, sí que lo entiende, o sea, yo puedo llegar a entender que son símbolos muy curiosos, que tienen un background así como complicado, que nos cuesta, que nos cuesta entender. Y bueno, al final es que, por ejemplo, en la mitología nórdica sí que se utilizan como elementos mágicos. Entonces nosotros no tenemos ni idea de si en época vikinga toda esa gente, las runas las utilizaba, la gente echaba las runas como te las echan ahora, pues cuentas de Instagram que parecen de tarot, que ojo, o sea, yo no tengo ningún inconveniente. Eso no lo sabemos. Pero sí que nos las hemos encontrado en contextos un poco pues, que invitan a pensar que también debían formar a lo mejor un poco parte de su religión o de sus creencias o de sus anhelos. Al final, bueno, algunos de esos sticks y algunas de esas inscripciones sí pueden ser plegarias, pero como las que tenemos nosotros en otros contextos. No hace falta que sean siempre encantamientos mágicos de echarle mal de ojo a alguien. Pero es verdad que como tienen ese pozo que entre la mitología nórdica, que luego nos los hemos encontrado en contextos arqueológicos extraños que no sabemos muy bien qué pone, para qué funcionaban y tal, pues luego sí que con el tiempo sí que han dado un poco de pie pues, a que apareciese todo ese esoterismo, que en algunos casos es absolutamente inocuo, porque que hoy en día se lea el futuro con runas, como se lee el futuro con pozos de café o esas cosas, no nos afecta para nada, pero luego, por ejemplo, pues el nacionalismo alemán, el nazismo y demás sí que se apropiaron de algunos aspectos de todos esos símbolos. Entonces, bueno, según lo que hagamos con las cosas, puede tener un resultado u otro, alguno complicado. Luego me gustaría recoger El cable. el uso de los vikingos, ¿no? Pero aquí, aprovechando el momento de las runas, sí que han hecho un uso para representar una tecnología, ¿no? Que es el Bluetooth. Sí. Esto es una curiosidad, pero... Esto es una curiosidad, pero es la típica cosa que la gente hoy en día ya sabe más porque creo que ha salido en muchísimos sitios, pero bueno, a mí me parece muy guay, ¿no? Porque al final es pues la empresa Ericsson cuando estaba lanzando el Bluetooth, esa cosa que seguimos usando absolutamente sí. Todos los días nosotros, pues el simbolito del Bluetooth son 2 runas, la que se correspondería con la H y la que se correspondería con la B, de Harald Bluetooth o Harald Blåtand, que era un rey escandinavo, que lo que hizo este rey fue, bueno, él se vanagloriaba mucho de haber sido el primer unificador de todos sus territorios. A ver, unificó una parte de sus territorios. Pero claro, en aquel momento, como al principio de la era vikinga, son todo mini territorios con mini reyezuelos que están todos a la greña entre ellos y lo que va a hacer lo que hablamos antes, ¿no? A lo largo de toda la era vikinga, lo que va a pasar es que este rey se come al otro, crea un reino más grande, se van a ir haciendo como... hay figuras que van a conseguir cada vez más poder y van a empezar a aparecer esos primeritos embriones de Suecia, Noruega o Dinamarca. Pues este rey consiguió un trocito y bueno, pues él decía que había unificado todo su territorio, claro, el suyo. Entonces, cuando Ericsson lanza el Bluetooth, que su idea es un poco conectar a la gente y unificar cosas, claro, la idea está muy bien pensada, está muy bien tirada, ¿no? Porque es como, esta persona unificó cosas, nosotros unificamos cosas también. Y bueno, pues como la empresa es sueca, creo recordar, pues dijeron, oye, qué fantástico. Sí, pues tenemos ahí un Bluetooth que es por el nombre de un rey, que significa diente azul. Vemos runas todos los días. Sí, en muchos sitios. De hecho, se usan para muchísimas cosas, algunas que todos tenemos en mente, otras que no tenemos ni ideas, algunas que dices, bueno, me podría pegar, otras que dices, el marketing vikingo aquí yo no lo veo, pero si a ti te hace feliz, pues para adelante. Oye, ¿y alguno de aquellos árabes describió cómo vestían aquellos vikingos? Poco. Por ejemplo, Ibn Fadlan sí que describe algunas cosas y algunos hacían hincapié, por ejemplo, en que eran rubios. Alguno decía que creía que se teñían las barbas porque tenían... Claro, yo creo que esto también es producto también de no entender o no haber tenido contacto antes con cierto tipo de gente, porque ahora no recuerdo cuál era, pero había uno al que le chocaba muchísimo que, por ejemplo, tuviesen el pelo rubio pero la barba pelirroja. Y esto hoy en día hay muchos hombres que tienen el pelo de la barba de un color diferente al de... ¿no? Entonces, a la hora de vestirlo describieron un poco. Hay alguno que hablaba de... que luego de ahí viene un poco el rollo este de los tatuajes vikingos,
que hablaba de que estaban medio tatuados. Bueno, decía que lo que iban era pintados, que tenían como formas y pinturas y cosas en el cuerpo. Y pues de aquí hemos recogido el cable y hemos tirado hasta los tatuajes. Pero podría ser cualquier cosa. Podría ser cualquier cosa. A ver, a mí no me parecería raro que se hubiesen podido tatuar, porque el tatuaje existe desde la Edad Media. Por ejemplo, Otzi, el hombre de hielo, la princesa de Ukok tienen tatuajes. Podrían haberlo llevado. Luego es verdad también que los árabes normalmente, es lo que te decía, no hablan de los vikingos en general, sino que hablan de esos lo que llamamos varegos, que son los que venían de Suecia o los que ya vivían en toda la zona del Báltico, en zonas del Báltico y zonas eslavas. Entonces, muchas veces tampoco tenemos claro si se está refiriendo a personas que vivían en Escandinavia y que luego se movieron hacia allí, o ya personas que se habían mezclado en todos estos territorios bálticos, y que ahí había pues ya un poco de mezcla y de sincretismo. O sea, sabemos que a los escandinavos de este periodo no les costaba nada adoptar costumbres de ningún sitio. Se adaptaban muy bien al tipo de moda que hubiese en sitios, al tipo de joyería que hubiese en sitios. Entonces igual se encontró con esa gente que se iba tatuada, pero no tenemos por seguro que sí que fuesen escandinavos, sino que a lo mejor, o que fuesen escandinavos que se lo habían visto a otra tribu en algún sitio y hubiesen dicho, ay, me gusta esto, ¿no? Entonces es muy complicado. El vestuario normalmente lo reconstruimos a partir de los poquísimos restos arqueológicos textiles que quedan, porque al ser un material orgánico, como la madera, pues las condiciones de conservación 1200 años después son muy complicadas. Insisto con las fuentes porque tenemos que llegar al siglo XIX, ¿no? Que es el gran culpable de nuestra representación, me parece, sí, por lo que dices, sobre los vikingos. Creo que es ahí cuando está esa época que tú llamas vikingomanía sí, victoriana, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Pues a ver, pasa que el siglo XIX es un siglo interesantísimo para muchas cosas, es un siglo en el que descubrimos muchas cosas, un siglo en el que aparecen muchísimas corrientes de todo tipo, pero muchas veces con una ideología detrás o muchas veces con una tecnología científica que estaba un poco todavía en pañales. Entonces, los vikingos son un ejemplo perfecto de lo que te puede pasar cuando un tema te interesa mucho, pero las fuentes son pocas y complicadas. Al final, ¿qué pasa? Hablábamos antes de literatura nórdica medieval. Es un tipo de literatura que se escribe entre el siglo XII, XIII, XIV, XV en Islandia, y allí se queda, en Islandia. Además, la insularidad de Islandia es apabullante para muchísimas cosas. De hecho, el islandés antiguo se parece muchísimo a lo que habían hablado los vikingos. Pues esa literatura se queda ahí, pues como que la gente se olvida un poco de ella. Pero llega el siglo XVII y en Escandinavia empieza a aparecer un pequeño sentimiento de recuperación de su pasado, ¿no? La ilustración, la preilustración. Sobre todo también Escandinavia, muchas veces pensamos en su pasado vikingo como lo que los ha moldeado, y en realidad Escandinavia lo que le moldeó fue su paso al protestantismo desde el catolicismo. Cuando los países escandinavos se convierten al protestantismo, tienen muchas ventajas para algunas cosas, pero tienen unas pequeñas desventajas en otros aspectos, que es a nivel cultural, porque toda su producción cultural es católica. Entonces tienen que empezar a gestar su propia y una especie de nueva tradición cultural. Entonces estos países en el siglo XVI, XVII van a decir, bueno, tenemos que buscar otras cosas. ¿Qué hacemos? Y tirando hacia atrás, pues se van a encontrar con esa literatura que la van a ver como parte de su historia, como fuentes sobre las que construir una nueva identidad cultural, y van a comenzar a coger esa literatura que está escrita en un islandés antiguo, muy complicado de entender, y la van a empezar a transcribir, a recopilar, a juntar, porque a veces muchas de las sagas que tenemos están perdidas en manuscritos, hay un trozo en un manuscrito, otro trozo en otro manuscrito, el final hay 3 finales diferentes, o sea, hay que hacer ahí una especie de puzzle, y van a empezar a coger todo eso, a traducirlo, a transcribirlo y a recopilarlo. Y bueno, pues hasta aquí todo normal. Pues ellos disfrutan de su literatura y tal. Pero claro, llega el siglo XVIII, la Ilustración, y los vikingos van a empezar a salir de Escandinavia, ¿no? Por ejemplo, la Ilustración nos va a traer esa imagen de Rousseau del buen salvaje, y los vikingos, o sea, el mundo germánico, porque esto no solo le va a pasar a los escandinavos, por ejemplo, lo que sería hoy Alemania también va a tener ese mismo proceso en sus zonas protestantes con sus antepasados germánicos, y en ese momento, por ejemplo, no distinguen demasiado vikingos de germanos, de celtas, hay una mezcla una chanfaina ahí bastante interesante. Entonces, claro, los vikingos van a salir de Escandinavia
y van a empezar a ser como muy interesantes a ojos de otras personas y de otras corrientes ideológicas, en ese momento en el que la Ilustración se ve como el mundo actual corrompido, ¿no? La corrupción, la decadencia de los valores, todas estas cosas de las que hablaba Rousseau, pues es esta imagen un poco del buen salvaje, ¿no? De ahí los vikingos, los germanos, estaban a medio cocer porque eran un poquito salvajes todavía, pero mira qué valerosos, qué honrosos, qué espíritu más potente, más sin corromper. Entonces se van a empezar a ver ahí hay quien se va a empezar a ver reflejado en esos valores, ¿no? Pues hay que volver a estos valores, que en realidad es una cosa que hacemos constantemente, ¿no? Lo de, llegado un momento determinado, decir, qué mal está todo, vamos a volver a lo de antes que era mejor, pero en realidad a lo mejor lo de antes no era mejor. Y claro, luego, pues después de la Ilustración y el siglo XVIII llega pues, el siglo XIX con toda esa parte de romanticismo y nacionalismo y ese proceso de reescritura de nuestra historia que hemos tenido todos los países, porque en España también sucede. Entonces, claro, Escandinavia va a mirar hacia atrás, y evidentemente va a mirar a su pasado vikingo porque es suyo, pero luego va a pasar algo muy curioso, que es que países como Inglaterra o Alemania también van a mirar hacia atrás y también se van a ver reflejados en esos vikingos. Que en el caso de los alemanes puede tener algún tipo de sentido, porque al final germanos y vikingos, pues primos hermanos, pero en el caso de los ingleses es curioso porque ellos vikingos no fueron en ningún momento, más bien los sufrieron, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y luego si saltamos a América, pues el desbarre ya es, lo de linkearse con los vikingos ya es absoluto. Pero el siglo XIX lo que nos va a traer es que todas esas historias sobre los vikingos, que al final en las sagas son historias de valerosidad, de aventuras, son una especie de... es como si su literatura de caballerías, como sus gestas y demás, pues salgan de Escandinavia, se traduzcan a otros idiomas, principalmente al inglés. A los ingleses les va a dar muy fuerte con los vikingos. No solo van a reescribir o van a transcribir sagas que ya existen, sino que van a empezar a crear ellos sus propias sagas, poemas, pinturas, cuadros, y va a aparecer ahí pues una fiebre muy loca por los vikingos, que por eso en el libro le ponía lo de vikingomanía victoriana, porque me parecía como muy curioso. Y bueno, gracias a los señores vikingomaníacos victorianos, pues tenemos la palabra vikingo, porque al final la palabra vikingo, tal y como la entendemos, con las connotaciones que entendemos, no existe hasta el siglo XIX. ¿Y es gracias a ellos que también tenemos el casco con cuernos? También, les debemos muchísimas cosas. Les debemos este interés por lo vikingo, que en realidad luego ya hemos podido estirar hasta el día de hoy, y hoy en día ya lo estudiamos desde una perspectiva pues, rigurosa y académica, pero les debemos muchos bulos. Algunos tampoco me gusta pensar en que fue una invención demasiado a propósito, pero al final si tú lees las sagas, claro, tienes una parte muy pequeña de lo que hizo esta gente, al final es literatura. Luego, por ejemplo, el tema de los cascos con cuernos, pues en un momento en el que había que... Claro, tú tienes esa literatura, hay que ilustrarla. ¿Y cómo ilustramos a un vikingo si no tenemos ni idea de cómo era un vikingo? Porque no tenemos arqueología todavía que nos explique cómo eran los vikingos. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es que los primeros cuadros y las primeras ilustraciones que se hacen de mediados del siglo XIX, XVIII-XIX, los barcos, no se ha descubierto todavía ningún barco vikingo a nivel arqueológico, con lo cual, como no tienen ni idea cómo son, algunos parecen carabelas con las que irte a descubrir América. O sea, tienen ahí una mezcla de cosas que no saben muy bien cómo gestionar. Entonces, claro, a la hora de representarlos, pues van a aparecer un montón de cosas. Pues cuando los queremos pintar más trogloditas o más salvajes, pues con las pieles, como esa especie de cavernícola. Cuando los queremos representar como más heroicos, pues como una especie de héroe medieval con su armadura. Claro, son visiones súper anacrónicas que tenemos de ellos. Y nos aparece el casco con cuernos, que al final no deja de ser un poco que se hizo famoso pues, a través de las obras de la ópera de Wagner. Ya se les representaba con cascos con cuernos, pero es ahí como cuando se hace un poco famoso, ¿no? Pues Wagner escribe compone su ciclo del anillo, y bueno, pues en el panfleto y luego en el escenario hay que representar a esos vikingos, pues como los pintores victorianos y decimonónicos del momento los estaban representando así, pues aparecen representados con cascos con cuernos y claro, eso es una figura potentísima hasta el día de hoy. Y luego pues debemos pues, muchas cosas pues como lo de si bebían en cráneos humanos, que eso bueno, son malas traducciones que se hacen porque al final traducir estos textos antiguos de un idioma a otro, de una lengua a otra, pues al final acaban habiendo ahí pues, traducciones que dan pie a otras cosas, como un teléfono escacharrado. Sí. Entonces el siglo XIX nos da muchas de las cosas que arrastramos hasta el día de hoy, ¿no? Pues también la imagen de las mujeres, de que mujeres muy...
en las sagas aparecen como muy pocas mujeres, pero muy poderosas, pues el siglo XIX recoge eso y va a ser esa imagen un poco victoriana también, ¿no? De la gran mujer que está en la granja organizándolo todo, mientras el marido está fuera ganándose el pan, esa imagen o esa ideología también muy del siglo XIX, del ángel del hogar, el hombre es el breadwinner, el que gana el pan, la mujer se queda en casa con los hijos, que hemos aplicado incluso a la prehistoria, o sea que al final, sí. Uno, esta parte de la mujer con los hallazgos que ha podido aportar, la luz que ha podido aportar la arqueología moderna, ¿no? Y en este sentido me parecía muy interesante la guerrera de Birka. Sí. No sé si vale la pena contar la historia. A ver, a mí me parece el gran ejemplo de cómo cuando hacemos historia con sesgos pasan cosas, por decirlo de alguna manera. Al final es un caso muy flagrante porque es muy exagerado, pero esto mismo se hace a pequeña escala en otras muchas cosas, y además en el caso de la guerrera de Birka es muy flagrante no solo por lo que pasó, o sea, por el hecho de que no sea lo que parecía que era, que ahora lo contamos, sino por todo el revuelo a nivel incluso académico que se montó después y todo lo que tuvo que sufrir el equipo de investigadoras, porque principalmente eran investigadoras que lo sacaron a la luz. La guerrera de Birka, antes era el guerrero de Birka. Birka es un yacimiento arqueológico que está en una isla muy cerca de Estocolmo y bueno, pues digamos que es como una pequeñita cápsula en el tiempo porque ahí hubo un enclave vikingo, un enclave comercial, que esto es importante porque los enclaves comerciales tienen unas idas y venidas de gentes de muchísimos sitios y son sitios absolutamente fascinantes para romper muchos prejuicios con los vikingos, ¿no? Porque son sitios súper multiculturales en el que hay variedad genética a tope, o sea, son súper interesantes. Y eso, en algún momento entre el 900 y algo y principios del año 1000, eso se abandona y nadie vuelve allí. O sea, allí lo que quedan son 4 granjas de señores que plantan sus cosas cuando se puede plantar, pero todo queda intacto. Entonces, todo lo que se está excavando nunca ha sido tocado. Entonces, o sea, a nivel es como una joya. Y bueno, pues a finales del siglo XIX, porque el siglo XIX pues, tiene culpa de muchas cosas, un equipo arqueológico descubrió lo que en aquel momento se consideró la tumba del guerrero más increíble habido y por haber vikingo, porque tenía pues iba con toda la parafernalia militar, pero es que además por duplicado algunas cosas, o sea, había caballos, espadas, hachas, de todo, o sea, de todo. También estaban los huesos, cosa que a veces no es muy normal porque los huesos se conservan muy mal en el tipo de suelo escandinavo porque es muy ácido, y 2, porque en Escandinavia en aquella época también se incineraba. Entonces muchas veces lo que tenemos es el ajuar funerario, pero no hay restos humanos, pero en este caso estaban, y bastante bien conservados, y bastante entero. Quiero decir que ahí había huesos con los que se podían hacer cosas interesantes, pero bueno, en el siglo XIX, por ejemplo, la osteología no estaba nada desarrollada, y el siglo XIX es un siglo que se centra mucho a nivel historiográfico en los grandes personajes, las grandes batallas y los grandes objetos. Entonces, claro, ahí había espadas, había cascos, había caballos, había de todo, dijeron, esto es el guerrero. Y durante mucho tiempo ha salido así, en manuales de historia y a la hora de poner ejemplos, era el gran ejemplo, o sea, se ponía como ejemplo de lo que habría sido un super guerrero vikingo. El siglo XIX se acaba. Ya en el siglo XIX hubo gente que dijo, oye, ya que tenemos los huesos, igual podíamos hacer algo, pero no cuajo demasiado. Pero llegan los años 70 y hay ciertas voces, sobre todo, ahora no recuerdo el nombre, pero es una osteóloga, que es una mujer, y dijo, chicos, teniendo la pelvis, teniendo el fémur y teniendo el cráneo, que son huesos con los que se puede sexar, no es una ciencia 100% exacta, pero suele acertar. Dijo, yo creo que no es el hueso, o sea, que no son los restos de un hombre, que podrían ser los restos de una mujer. Años 70, una mujer dentro de la academia, nadie le hizo caso. En 2010, no sé si 2014 creo que fue, recogió el testigo otra investigadora y dijo, pues yo también creo que son huesos de mujer. Y dijo, mira, le voy a pasar los huesos a 3 investigadoras, a 3 osteólogas independientes, que no se conocen entre ellas y que no saben que están haciendo cada una lo mismo, para que me digan lo que opinan. Y las 3 concluyeron que lo más probable es que fuesen huesos femeninos. Apenas salió en ningún sitio, no se le dio mucha credibilidad, pero en 2017 sí que ya se formó dentro de un proyecto de investigación muy potente que permitía hacer análisis de ADN, se creó un equipo formado por principalmente mujeres, también había hombres, pero principalmente mujeres, y dijeron, mira, ya que tenemos fondos y podemos elegir a quién le realizamos el análisis genético, vamos a coger esto y a ver si salimos de dudas. Pues dudas a nivel genético, son huesos biológicamente femeninos.
pues escribieron su artículo, un artículo científico revisado por pares, con todas las correcciones que hay que hacer, o sea, como se hace ciencia. Y bueno, pues recibieron, o sea, por una parte hubo como mucho revuelo de, ¿veis las mujeres también? Que por supuesto, pero yo recuerdo titulares esperpénticos a nivel, cuando los artículos científicos pasan a la prensa, a veces hay ahí también un teléfono escacharrado y yo recuerdo titulares que era: la mitad de los guerreros de vikingos eran mujeres, o las mujeres luchaban igual que los hombres, y era como, jo, que el artículo tampoco, o sea, que el estudio científico tampoco te está diciendo eso. Pero luego hubo muchísimo revuelo, no solo por el hallazgo, sino por quién había hecho el hallazgo. Entonces recibieron muchísimo descrédito en algunos congresos y bueno, la gente también aprovechó que hoy en día existe Internet. En otro momento, pues la réplica a esto habría sido otro artículo científico. ¿Para qué vamos a hacerlo si tenemos Internet y podemos tuitear una barbaridad, ¿no? Pues pasó un poco eso, ¿no? Entonces recibieron muchísimo descrédito, que si tenían agenda feminista detrás, que si estaban seguras de que lo habían hecho bien. Claro, yo no me imagino un señor preguntándole a otro señor científico si cree que ha hecho bien su trabajo, ni si tiene agenda detrás. Evidentemente la ideología de cada uno de nosotros nos moldea como profesionales. A mí me gusta la historia de género y yo hago historia de género porque siento cierta conexión, pero más que viciarme, lo que me hace es ver cosas que de otra forma a lo mejor no vería. Cuando alguien hace historia o arqueología con perspectiva queer o LGTBI, si viene desde dentro de ese espacio, ve cosas que a lo mejor yo no veo. ¿No? O historias de las discapacidades. Una persona con una discapacidad va a poder pensar a lo mejor otras cosas. Yo creo que esas cosas nos moldean como profesionales, pero no nos vician. Pero bueno, fue aquello una cosa bastante loca. Y se montó muchísimo revuelo, tanto que tuvieron que invertir pues, un tiempo de su vida muy valioso que podían haber dedicado a otra cosa para un segundo artículo en el que ir contestando como punto por punto pues todas las cosas que les habían dicho, que algunas eran como bastante esperpénticas y alguna de ellas pues la pongo en el libro como la lasaña vikinga, porque era una de las cosas que me parece, o sea, que era como no puede ser que en realidad estemos hablando de esto y tengamos que estar debatiendo esto que no tiene ningún tipo de sentido. Quizá este tipo de anécdotas o de polémicas revelan más de la sociedad que tenemos que no de la sociedad que estamos estudiando. No, absolutamente, o sea, porque al final, si tú lo piensas fríamente, de saber que aquellos restos, que es verdad que son importantes porque tienen un ajuar muy importante, son femeninos en vez de masculinos, en realidad no nos cierra cosas, lo que hace es abrirnos muchísimas más preguntas y muchísimas más cuestiones, pero cuestiones que son muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se descubrió que... Primero lo que pasó es que les dijeron, no, os habéis equivocado, no habéis hecho bien vuestro trabajo y bueno, pues cuando volvieron a sacar un segundo paper en el que explicaban todavía más cómo habían hecho todo el proceso, pues cuando ya no había duda de que aquello eran huesos femeninos sí o sí, pues vinieron el resto de preguntas, o el resto de cuestiones. No, pero entonces no era una guerrera. No, pero las armas seguramente eran de su marido y se las había puesto allí. En realidad es que era de una familia poderosa y a la hora de enterrarlo le han puesto las espadas. Lo de la lasaña, ¿no? No, en realidad es que había dos cuerpos, uno femenino y uno masculino, con ajuar femenino y ajuar masculino, pero bueno, pues el terreno es selectivo, la acidez del terreno es selectiva y ha descompuesto los huesos masculinos, pero el ajuar femenino, entonces solo tenemos... Que lo intentas explicar y yo me tengo que parar a pensar lo que estoy diciendo de lo complicado que me resulta el tema, ¿no? Entonces, a mí todas esas preguntas me parecen súper interesantes, pero me parecen interesantes porque creo que también cuando encontramos un esqueleto con huesos que sabemos que son masculinos, también nos podríamos hacer todas esas preguntas, ¿no? Quiero decir, un cuerpo masculino con una espada convierte a esa persona automáticamente en un guerrero. También podría ser que su familia fuese una familia importante y hubiese decidido hacerle ese enterramiento. No, son todo cuestiones que me parece súper interesantes que nos las hiciésemos cuando descubrimos que el cuerpo era femenino, pero me parece que igual lo que deberíamos hacer a partir de ahora es hacernos las mismas cuestiones independientemente del género o el sexo que tenga la persona enterrada. Porque en realidad igual le hemos ido poniendo pues, el atributo guerrero con mucha alegría a todo, ¿no? No toda persona que tenga una espada o un hacha en aquella época igual era un guerrero, ¿no? Entonces muchas veces todas estas cosas dicen más de nosotros y de nuestros sesgos que de la sociedad de la que estamos estudiando, porque al final a mí siempre me genera mucha curiosidad o mucha fascinación el hecho de que haya tanta virulencia detrás de un hallazgo así, cuando en realidad que una persona de hace 1000 años o de 1100 años, en vez de un hombre sea una mujer, a ti
como persona hoy en día no te cambia absolutamente nada, ¿sabes? No afecta a tu vida absolutamente nada. A lo mejor lo que estamos haciendo es una historia más realista que engloba a más gente, ¿no? Y lo mismo pasa pues con la historia de las mentalidades o de las identidades o de las disidencias sexuales, que cuando abordamos esos temas también suelen ser temas muy controvertidos, que generan mucho debate, mucho odio en redes sociales, y es como, a mí me da pena, porque al final yo pienso que nuestro mundo es diverso, el mundo de hace 1000 años, sabemos por la arqueología y por las fuentes que también lo era, y hacer una historia que incluya todas esas diversidades es hacer una historia más realista en la que todo el mundo está dentro. Pero no sé, hay ciertos temas que a nivel histórico y académico pues son complicados. Lo dejo ahí porque tampoco no tengo opinión y tampoco creo que podamos ahondar más, pero sí que es representativo de la sociedad en la que vivimos. Sí. Tu libro está muy documentado, tiene muchísima información, es muy entretenido y además conecta con la actualidad, ¿no? Pero quizá lo que más me llevo en profundidad es la instrumentalización ideológica que se ha podido hacer de los vikingos. Creo que le llamas como significante vacío, ¿no? Sí. En el que alguien, una sociedad o una sociedad, vamos a decir, una ideología, puede llenarlo de lo que le parezca, ¿no? Y en este sentido quizá podemos hablar de los nazis o del Make America Viking Again que dices, sí. O incluso de la masculinidad, ¿no? Tóxica, sí. Actual. Es que al final, por eso te decía antes que me parece que los vikingos son un ejemplo muy bueno de lo que pasa cuando tienes una información sesgada, pero también parca, por decirlo de alguna manera, que al final todo lo que construyes sobre ellos es un poco más tu imaginación y lo que tú crees de ellos que lo que en realidad fue, ¿no? O sea, estamos empezando a derribar muchísimas cosas porque hoy en día la arqueología y otro tipo de estudios científicos nos permite derribar todo eso, o saber si algo que salía en las sagas era verdad o era mentira, cosas así. Pero claro, volvemos otra vez al siglo XIX. En el siglo XIX, cuando se redescubren los vikingos y hay muchas sociedades que los adoptan como, mi pasado, como ese espejo en el que mirarse para reconstruir ese nacionalismo, pues bueno, se convierten en eso, en una especie de cajón desastre en el que cada uno les va echando un poco en función, que no digo que todas esas características no saliesen en las sagas a lo mejor, pero cada uno va a hacer un poco de ese cherry picking, de picotear, de decir, a mí me interesan por esto, así que yo les voy a echar a este cajón estos adjetivos, a mí me interesan por esto. Entonces, claro, es muy curioso cómo muchos países distintos en ese proceso de romantización y de nacionalización los cogieron, pero cogieron características o ideas muy distintas los unos de los otros, o los usaron para cosas muy distintas los unos de los otros. Los escandinavos, evidentemente, pues los usaron para forjar un poco de su narrativa histórica, que tiene sentido, porque al final eran de allí. Pero, por ejemplo, los ingleses se veían muy reflejados en ellos por ese espíritu marinero, por ese imperio marítimo, que bueno, pues en el siglo XIX Inglaterra empezaba a renquear un poco con aquello del imperio marítimo y bueno, pues se veían ahí reflejados. Y luego pues los alemanes pues los cogieron como un poco para forjar ese nacionalismo alemán, pues los cogió un poco para forjar pues esa nueva mitología que querían forjar, esa nueva historia que querían forjar. Y bueno, pues aquello que los conectaba, perdón, con el originario. Claro, ¿no? claro, a partir de ahí van a surgir todas las teorías de pues, todas las teorías arias, todas las teorías de pureza racial, que por supuesto ponían al norte de Europa como la cúspide de la pirámide, de blancos entre blancos, porque luego también la pureza racial distinguía entre blancos de un sitio y de otro, ¿no? Que bueno, siempre, y es muy curioso, ¿no?, cómo al final todo esto te enlaza al norte de Europa, pero luego los demás harán un poco la 13-14 para meterse dentro del mismo saco, porque en ese saco los alemanes no entraban y los ingleses tampoco, pero ellos se irán metiendo. Y claro, si en el caso de Inglaterra es curioso, en el caso de América, por ejemplo, es curioso, ¿no?, de cómo el paso fugaz de los vikingos ni siquiera por Estados Unidos, sino por Canadá, ha forjado buena parte de la identidad americana, que es como muy curioso, pues en el caso es curioso. Innocuo hasta cierto punto, hasta que te encuentras con el asalto al Capitolio y un señor lleno de tatuajes pseudo-vikingos, pues con unas teorías ideológicas detrás un poco complicadas. Pero en el caso de Alemania sí que se va a ir haciendo la bola más grande, más grande, más grande, y todo ese pozo nacionalista que va a coger a los vikingos y a los germanos pues como ese pasado valeroso al que hay que volver, más ligado con la pureza racial que cualquier otra cosa,
pues luego los nazis lo van a aprovechar, por supuesto, para sus discursos, y no lo aprovecharán solo a nivel de, pues eso, de pureza racial, sino que pues aprovecharán su simbología. Y bueno, pues lamentablemente muchos símbolos hoy en día son complicados de... Pues una esvástica ya no la puedes desresignificar de ninguna forma, porque es que es muy distinto. Pues con algunos símbolos, pues a veces que a mí hay gente me escribe y me dice, es que a mí me gusta mucho esta runa, me la tatuaría, y digo, sí, pero bueno, pues que sepas que esto lo han usado ciertos grupos y que alguien que te vea con eso tatuado puede pensar, oye, que esta persona, o luego también inventos, bueno, pues al final les gustaba mucho esta estética nórdica, y muchos símbolos muy asociados al nazismo ni siquiera son símbolos que cogiesen del mundo nórdico, sino que se los crearon y los inventaron ex profeso para el tema. Entonces, bueno, es un tema complicado. Igual alguien se tatúa las SS sin querer, ¿no? Claro, es que sí, por ejemplo. Sí, entonces, bueno, por otro lado, también me gusta mucho cosas que están haciendo ahora en los países escandinavos, que es un poco reapropiarse de sus símbolos. Por eso te decía, igual la esvástica es muy complicado ¿sabes?, de quitarle todo el poso que tiene, pero es verdad que bueno, todo el aparato de ideología y de simbología nazi cogió muchas runas, que no eran exactamente runas vikingas, sino que primero habían pasado por el filtro del ocultismo del siglo XIX con Guido von List, que le hizo ahí sus runas armanas, así un poco raras. Esas son las que van a coger mayormente los nazis para sus cosas. Pero es verdad que hay muchas runas que las vemos y nos recuerda a esas banderas, a esos logos de las divisiones de las SS y demás. Pues ahora hay países escandinavos que están, bueno, pues recogiendo esos símbolos y poniéndoselos a lo mejor en uniformes pues creo que hubo polémica en 2017-2018 porque la selección nacional de esquí noruega, en su uniforme para los Juegos Olímpicos de Invierno, había puesto una runa, creo que era la runa Tyr, que es una runa que los nazis utilizaron muchísimo, y claro, hubo muy de, ¿pero qué hace esta gente poniendo esto? Y dijeron, no, es que esto es un símbolo nuestro y queremos recuperarlo. Entonces, bueno, está ahí también ese proceso de intentar recuperar algunos símbolos pues, que han sido robados y cambiados de significado y demás. Y abundando en esta idea de instrumentalización, también algunos colonos que se asentaron en Norteamérica quisieron conectar su pasado con su pasado vikingo. Es que lo de América fue un win-win, o sea, porque allí no solo fueron los americanos, también fueron los escandinavos los que dijeron, qué bien nos viene esto, ¿no? Al final, bueno, pues entre todas esas sagas hay alguna saga que nos habla de que los vikingos pasaron por América del Norte, claro, por Canadá. Durante mucho tiempo solo teníamos la literatura, entonces, claro, ya hemos hablado que la literatura es complicada, como fuente histórica, que si nos podemos creer lo que aparece, lo que no. Es verdad que son unas sagas muy interesantes porque hacen unas descripciones del paisaje que había muchas voces que decían, tiene que haber algo de verdad porque esto está como muy bien descrito para el siglo que es, pero bueno. El poso que hubo fue un poso más bien comercial, como hemos hablado, relativamente breve. Pero llega el siglo XIX, otra vez, ¿no? Es que es como ir en círculos todo el rato, y bueno, pues todas esas ideas de pureza racial y de nacionalismo también llegan a Estados Unidos, y llegan a un Estados Unidos que está en pleno proceso de población, ¿no? O sea, Estados Unidos pues primero se asientan en una costa, luego tienen la otra costa, luego todo el territorio de Luisiana se lo quedan ellos y tienen ahí como un oeste salvaje, entre comillas, el de las pelis y demás. Bueno, todo eso hay que poblarlo. Entonces, América durante mucho tiempo, Estados Unidos durante mucho tiempo, va a aceptar muchísima inmigración, que al final es lo que son en líneas generales, pero va a aceptar muchísima inmigración porque eso hay que poblarlo. Pero claro, va a llegar un momento en el que ya se van a poner un poco más exquisitos con la inmigración que están recibiendo. Entonces, en ese momento de teorías de racismo científico, bueno, pues el norte de Europa es lo que más nos interesa porque es la pureza racial. Sin embargo, es de lo que menos tienen, porque en realidad lo que más está llegando hasta ese momento a América son italianos y gente del este de Europa. Entonces, bueno, van a empezar ahí a haber una especie de carambolas muy locas en las que van a pensar, bueno, nosotros en realidad no fuimos descubiertos en realidad nosotros no nos descubrieron esos morenitos, bajitos, católicos del sur de Europa, ¿no? En realidad nosotros, el primero que llegó aquí y dejó su huella y es nuestro no sé, eslabón espiritual, es aquel vikingo que pasó aquella vez, y claro, entonces nosotros en realidad tenemos más afinidad con el norte de Europa. Entonces, bueno,
es un momento en el que también está llegando muchísima inmigración, sobre todo noruega y sueca, y también algunos daneses, pero sobre todo suecos, porque bueno, Escandinavia siempre ha sido rica, pero algunos países no. Noruega, por ejemplo, no ha sido rica hasta que no descubrieron petróleo. Entonces tenían mucha inmigración nórdica. ¿Qué pasa ahí? Los americanos, por ejemplo, dicen, vale, ¿cómo nos ligamos? Porque en realidad solo tenemos las sagas, pero las sagas hay quien no se las cree, nos hacen falta pruebas arqueológicas, pues dicho y hecho, les empezaron a aparecer un montón de pruebas arqueológicas que luego resultaron ser todas falsísimas, falsificaciones, algunas que se veían a la legua, pero da igual porque esta historia caló tan hondo que se les ha quedado como, o sea, en América ese pozo vikingo está ahí, aunque en realidad no sea real, a nivel cultural, a partir del siglo XIX es impepinable. Y de hecho, pues, por ejemplo, los americanos con sus... Cuando hablábamos de que al final estas cosas tienen implicaciones y tienen consecuencias, pues los americanos a partir de los años 20 tuvieron una serie de leyes de inmigración que favorecían la inmigración del norte de Europa en detrimento de la del sur y la del este de Europa. Muchísimos italianos ya no podían acceder y muchos se tenían que volver. Entonces, bueno, empezó ahí a haber unas comunidades en ciertos estados, pues Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, de colonos nórdicos muy potentes, que claro, ellos también dijeron, qué bien me viene esto, ¿no? Porque yo soy descendiente de estos, yo igual puedo reclamar mi derecho a estar aquí porque tenemos ese vínculo. Por eso te digo que es una situación muy win-win para los dos. Y a partir de ahí pues, se desarrollaron comunidades nórdicas muy potentes en Estados Unidos. Estos estados que te digo, hay algunos que tienen hasta un 30 y pico % de población con ascendencia directa escandinava. Y a partir de ahí, pues estados que tienen, o sea, en Estados Unidos encontramos cosas muy tróspidas, como que se celebre el 9 de octubre el Día de Leif Erikson, como uno de los pilares fundacionales de Estados Unidos, que Minnesota tenga un equipo de fútbol americano que se llama los Minnesota Vikings, o que incluso haya grupos de scouts en Hawái que hagan alusión a los vikingos en Hawái. O sea, de Estados Unidos es como el ejemplo perfecto de cómo si coges la historia, la retuerces un poco para tus propios propósitos, pues acaba encajando todo y puedes desarrollar una nueva, no sé cómo decirlo, ¿no? Como una nueva subhistoria que en realidad no está demostrada. O sea, luego arqueológicamente sí que sabemos que llegaron, porque en los años 60 se descubrió el yacimiento y luego en el 2021 se hicieron análisis muy potentes en la madera del yacimiento y se sabe que alrededor del año 1000 allí, pero en Norteamérica, o sea, quiero decir, que igual los que podían estar reclamando todo esto eran los canadienses, no los americanos, pero bueno, dio igual. El pozo vikingo que tienen en Estados Unidos en algunas cosas es muy potente. Y podría parecer inocuo si no fuese porque luego pues algunas ideologías más actuales pues lo siguen estirando y lo siguen utilizando pues para reclamar ciertas cosas o para perpetrar ciertas actividades. Quizá un ejemplo más reciente de instrumentalización es el entrenamiento vikingo que vemos en redes o en el mundo del coaching, como si fuesen a convertir a un ser humano en Thor, ¿no? Sí, pero en un Thor que no se parece al Thor que habría sido según la literatura nórdica, porque cuando nos lo encontramos representado como habría sido, no les gusta, que es un poco hemos creado una imagen tan canónica y tan metida en un cajoncito de los vikingos que luego todo lo que se salga de ahí, aunque sea realista, nos choca muchísimo. Y es como que en los últimos años, pues yo creo que ha empezado, igual a raíz de la serie Vikingos, que hizo como renacer un poco el interés y nos ha dado ese nuevo modelo vikingo, porque igual las generaciones anteriores seguramente si piensan en vikingos, pues el de Kirk Douglas, el vikingo, el troglodita, pero las generaciones más nuevas van a pensar en Ragnar Lodbrok de la serie y compañía, ¿no? Entonces, yo que soy muy usuaria de redes sociales, pues por trabajo y porque me gustan, es que es dietas vikingas, entrenamientos vikingos, sí. Peinados vikingos, vestimenta vikingo, tatuajes vikingos, joyería vikinga, que es como, todo no puede ser vikingo, chicos, pero todo es vikingo. Y en realidad la mayoría de esas cosas no tienen ningún tipo de sustento de histórico, riguroso, realista detrás, pero es como que los hemos idealizado mucho en un tipo de cosas que hoy en día nos gustan mucho, ¿no? O sea, hoy en día todo esto de el estoicismo, el coaching en redes sociales, pues como los vikingos son ese significante vacío, el que tiene tantas características asociadas que los podemos utilizar para una cosa o para la otra, pues encajan bastante bien. Y en realidad pues es muy gracioso cuando sale ¿cuántas veces al día piensas en el Imperio Romano? Pero igual la pregunta también debería ser ¿cuántas veces al día piensa alguno en vikingos? Porque es que es como un bucle sin fin, sí.
Y Laia, creo que ya sé la respuesta, pero ¿tiene algún coste personal divulgar historia? Sí, bueno y malo. O sea, bueno, pues es evidente, ¿no? O sea, al final yo empecé haciendo esto cuando acabé la carrera, un poco porque no sabía muy bien a qué dedicarme y porque, bueno, yo acabé la carrera en un momento en el que la divulgación no era algo tan conocido como para planteártelo como opción y, bueno, pues haber conseguido hacer de esto mi profesión, aunque sea como autónoma y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero también tiene el exponerte en redes sociales, el que te conozcan, el que tu cara aparezca en sitios, pues que llegue tu mensaje a mucha gente, tiene un coste negativo detrás también, ¿no? O sea, en redes sociales, sobre todo en los últimos años, cada vez hay más odio, los mensajes de odio son muy salvajes algunas veces. Si encima eres mujer, no es que no haya odio hacia los hombres, pero a mí me gusta pensar, o sea, me gusta explicarlo como que todos recibimos un tipo, o sea, hay como el mismo odio para todos, pero luego según de qué colectivo vengas, pues te vas a llevar uno añadido, ¿no? O sea, cuando divulgamos mujeres nos llevamos un tipo de mochilita rodeada de misoginia, pero compañeros que son del colectivo LGTBI y divulgan temas o no, porque a veces el ataque da igual por lo que estés divulgando, tienen también su propia parte de odio. Es verdad que las redes sociales son un poco ese arma de doble filo, ¿no? Si no existiesen, no nos habríamos hecho un hueco en este mundo y no nos conocería la gente que nos conoce ahora, pero tiene un coste personal bastante heavy también, porque tú intentas que no te importe, intentas que con los años aprender a gestionarlo, pero a veces tus sesiones de psicólogo no te las quita nadie y a lo mejor pasarte un fin de semana entero en casa después de que te haya caído una tromba de algo, por algo que ha salido o por alguna intervención que has hecho, porque has explicado algo que no casaba con lo que cierto grupo de gente cree o quería escuchar, pues eso está ahí y eso pues es complicadillo. Que yo no lo cambio, pero también me gusta mucho contarlo y visualizarlo en redes sociales, porque al final como que se nos olvida un poco que detrás de todas las cuentas de divulgación, grandes o pequeñas, hay una persona. Y que muchas veces la gente cree que detrás de cada cuenta hay un equipo de personas y es como, no, detrás aquí estoy yo, que yo leo todos los mensajes, yo los contesto todos. Entonces, bueno, a mí visibilizar lo que nos pasa por divulgar algunas cosas me parece casi tan importante como la propia labor de divulgación, porque al final es un coste que lleva un poco asociado y me parece importante que se conozca. Sí, sí. Gracias por tu honestidad. ¿A qué te refieres con Ragnar José y Freya María? Te voy a decir que, en honor a la verdad, no son nombres que... El de Freya María sí que ya lo puse más yo, pero Ragnar José, pues es que si te lees el libro entiendes enseguida qué tipo de persona es. Y ojo, que no siempre es con malicia, quiero decir, yo tengo muchísimo seguidor que me dice, yo soy un Ragnar José porque me encanta la estética, me encantan los tatuajes, me he cortado el pelo como Ragnar, pero yo luego me gusta la historia y me lo leo y dice, pero a mí me gusta esto y es como, a mí me parece estupendo, o sea, es verdad que la estética nueva que se ha creado es como muy atractiva. Y esto creo que surgió en Twitter, pues estábamos hablando, bueno, ahora X, estábamos hablando de algo, de ese tipo de persona, alguien que me dijo algo, yo qué sé, y alguien me dijo, pues esto, Ragnar José, no sé qué, y dije, ay, yo te voy a robar el nombre, y bueno, pues como lo bautizamos un poco. Y al final nos referimos un poco pues a este tipo de persona, no siempre con malicia, pero a este tipo de persona pues que está muy dentro de la estética vikinga, de los tatuajes vikingos, de yo creo en los dioses vikingos, ¿no? Pero como que no lo hacen de una forma, voy a decir inocua, pero no es la palabra, ¿no? Que no lo hacen de una forma, no sé cómo decirlo, sino que lo llevan a un nivel de exaltación que a veces roza pues con ciertas ideologías o con ciertas ideas, ¿no? Sí. Me gusta mucho el concepto que Nuccio Ordine publicó de la utilidad de lo inútil y aparece en todas las entrevistas que hacemos. Refiriéndose en un mundo mercantilista a las humanidades, ¿no? ¿Tú para qué crees que sirve estudiar historia? ¿Por qué crees que es importante estudiar historia? Pues creo que un poco para lo que he hecho en el libro, porque al final cuando planteamos el libro, al principio sí que es verdad que como yo en redes sociales había hecho muchas cosas estas de contarte si es verdad o es mentira lo que aparece en las pelis o en las series, y empezamos a tirar el libro un poco por ahí. Entonces me quedaba un libro muy descriptivo. Pues esto que veis en esta serie sí, y dije, ay, esto no. Claro, en el momento en el que tú te pones a investigar,
Y yo que llevo muchos años, al final le dije a Sara, mi editora, y si lo tiramos más por vale, los vikingos eran esto, pero nosotros tenemos esta imagen que ha pasado aquí en el medio, ¿sabes? Para que hayamos llegado de aquí a aquí, porque me parece tan interesante saber si es verdad o es mentira como por todos esos procesos que se han dado. Entonces, al final, creo que hemos hecho un libro que podíamos haber utilizado casi... O sea, los vikingos son un poco el pretexto porque es lo que yo estudio y es lo que a lo que yo me dedico, pero en realidad muchas cosas de las que yo te cuento se pueden aplicar a un montón de otras cosas y en realidad los vikingos son mi vehículo conductor para explicarte lo que pasa cuando utilizamos la historia para otras cosas, cuando la utilizamos desde según qué perspectivas, cuando la moldeamos o la modelamos para que nos encajen ciertas cosas. Entonces, al final, que es un poco lo que digo al final del libro, la historia no son solo datos que vomitar, fechas que aprenderse o esta batalla y este rey que interesante, son procesos, son historias y nos pueden ayudar a entender muchas cosas que han pasado, no solo del pasado, sino de nuestro propio presente, incluso pensar qué podría pasar en el futuro si ciertas cosas siguen yendo por el mismo camino. Entonces, al final, las humanidades tienen utilidad infinita para entendernos como sociedad, para entendernos como personas, y me parece muy triste que sigan existiendo esas como rivalidades o esas como es que esto no sirve para nada, porque al final es como desde la perspectiva de dónde no sirven para nada, desde la mentalidad de que todo tiene que conllevar una producción y algo inmediato, algo tangible, algo... Bueno, es que no todo es así, pero todo suma y todo es importante. Y al final a mí la historia me parece importante por eso. Termino con esto. De todo lo que has aprendido y de todo lo que te ha dado la historia y los vikingos, ¿con qué te quedas? Pues en hacer cosas como las que estoy haciendo ahora aquí, un poco, ¿no? O sea, al final de poder dedicarme a esto, pero de poder contárselo a la gente. O sea, a mí me gusta mucho, y yo creo que al final, cuando tuve que decidir un poco por dónde tiraba, a mí me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender, pero me gusta mucho contar las cosas. Entonces, poder hacer esto hoy en día y estar en plataformas súper distintas, en medios de comunicación súper distintos, trabajando para cosas muy distintas, yo creo, porque un día a lo mejor un año ha sido para un videojuego, pero otro año es para un museo, otro año es o un podcast pues, como el de hoy o otras cosas, yo creo que es con lo que más me quedo. Y un poco con la gente, porque al final con la gente y la comunidad que vas creando, porque eso es una cosa que es verdad que las redes sociales, como hablamos, son un arma de doble filo, pero a mí llegar a una firma de libros, por ejemplo, que esto lo estoy viviendo ahora porque he sacado el libro, y encontrarme con gente que me sigue desde hace 10 años, con gente que te conoce, con gente que me da saludos para mí, pero también para mis perros o para mi marido, o sea, que me preguntan por qué no ha venido... Es muy guay notar que has creado ese vínculo, y cuando alguien te dice, a mí no me gustaban nada los vikingos porque tenía una idea pero es que me gusta cómo lo cuentas, me gusta lo que pues, yo o mis compañeros de divulgación o mis compañeras me dicen, es que me gusta oíros, me gusta iros a ver, pues yo me quedo un poco con la gente, la verdad. Sí, sí. Laia, gracias por tu tiempo y por tu trabajo. A ti, muchas gracias.